¿ya? Bueno. Comentario final al respecto de eso, simplemente decirles que como las cosas no estaban formatadas en HTML, en un comienzo de la historia, estoy hablando hace muchos años atrás, por allá por, no sé, pues casi el comienzo, casi el final de la década del 90, o sea, 1996, casi el año 2000, la forma que teníamos para poder llegar hacia cosas que no estaban en HTML era derechamente crear un programa pesado, un CGI, que mira lo que hacía. Este programa pesado iba y tomaba, digamos, los datos que estaban en una base de datos y creaba y formateaba justamente una página HTML que era la que nos mandaban a nosotros. ¿Cuál era el problema de eso? Bueno, nada, porque ese requerimiento hacía que el lugar donde estaba justamente, donde estaban los programas CGI, tuviese que solicitar memoria al computador y por cada CGI solicitaba memoria. Imagínense, teníamos más de 20 CGI que estaban corriendo y toda esta cuestión se colapsaba. Entonces no era tampoco una buena idea. Por cada requerimiento se tenía que crear un programa al otro lado. Bueno, sigue pasando el tiempo y las cosas empiezan a ponerse un poco más sofisticadas y de alguna manera apoya mucho más lo que es la programación, y aparecen los famosos lenguajes interpretados. ¿Qué son los lenguajes interpretados? Los lenguajes de script. Bueno, se trata de que el problema era el siguiente. Los programas los lenguajes que estábamos conversando hace un segundo atrás, que creaban los CGI, estos desarrollaban un código que era propiamente de la máquina. O sea, se generaba un código para tu PC, se generaba un código para tu máquina Unix, se generaba un código para la máquina, ¿de acuerdo? ¿Eso qué es lo que generaba? Que si yo tomaba justamente ese código, que era para la máquina en particular, y lo llevaba a otro tipo de computador, no corría. Entonces eso hacía que esta cuestión fuera bastante poco amistosa. Nacen los lenguajes interpretados, y los lenguajes interpretados, como su nombre lo dice, se van leyendo línea a línea y en base a lo que se lee, se interpreta. Entonces para eso, cada máquina, cada computador tiene que tener un compilador de lenguaje interpretado para poder interpretar justamente las instrucciones y que nosotros podamos apreciar el resultado. ¿Qué gano yo con eso? Que lo que yo tengo escrito, por ejemplo, en PHP, lo puedo hacer correr en cualquier máquina porque se va a interpretar, se va a leer y se va a ejecutar. ¿Qué pierdo? Bueno, el hecho es que tengo que tener un intérprete. Y el intérprete toma tiempo, y el intérprete toma un pedazo de la memoria, y el intérprete, si la máquina no es lo suficientemente potente, puede tener problemas, ¿no es cierto?, justamente ahí de performance, ¿ya? Ahora, estos lenguajes nacen esencialmente en los ambientes Unix, ¿no? Hoy en día ustedes pueden ver el Linux ahí que está funcionando, y de los primeros fue el Perl. Entonces, Perl fue uno de los primeros lenguajes que nos permitía hacer procesamiento de texto. Entonces, de acuerdo a varias necesidades que empezaron ahí a aparecer, es que estos lenguajes empiezan a crecer de más y más alto nivel. Cuando hablamos de alto nivel, ya te doy la palabra, Emiliano. Cuando estamos hablando de alto nivel, estamos diciendo que son lenguajes mucho más cercanos a lo que es a lo que es el lenguaje natural del ser humano. ¿De acuerdo? Emiliano, dale. Sí, ¿en qué contexto era como útil usar el CGI? Porque si como que con 20 llamadas ya se me cae, ¿por qué yo montaría como un sistema basado en ello? Mira, yo quiero que ustedes se queden, muy buena tu pregunta, Emiliano. Yo quiero que ustedes se queden con digamos, con la idea. ¿Cuál es la idea? La idea es que el CGI como concepto es un formateador. O sea, recibe una instrucción, procesa cosas que no están en HTML y el resultado lo formatea en HTML. ¿De acuerdo? En un comienzo de la historia, esto era bien rudimentario, porque por cada CGI que se levantaba, se echaba a correr un proceso pesado, se generaba, ¿no es cierto? Se generaba el HTML, se enviaba el HTML y se mataba el CGI. Bueno, claramente la cosa evolucionó bastante, y hoy en día lo que pasa es que se mantiene el concepto del formateador de CGI, pero ahora imagínate que se levanta un puro proceso pesado que tiene muchas orejitas, ¿de acuerdo? Entonces ese proceso queda totalmente en RAM, y lo único que hace es que estas orejitas son las variables de entorno que tiene cada una de las sesiones. Es decir, cuando ustedes se conectan a un curso, el proceso que crea un curso es para todos ustedes, pero ¿cómo sabe cómo atender a cada uno de ustedes por separado? Claro, porque está tomando un pedazo de la memoria RAM,
pero se está dejando unos pedacitos que son solo para las variables que les corresponden a cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Ya, ¿eso qué es lo que hace? Bueno, evidentemente un uso súper eficiente de lo que es la memoria, pero evidentemente, como en todo en la vida, tampoco aguantan infinita cantidad de usuarios. O sea, hay un momento en el cual también colapsa. Me imagino que ustedes han escuchado hablar de Cyber Monday, Cyber Tuesday, Cyber Week, porque ahora ya cuando viene toda la semana. ¿Qué nos pasa ahí? Pues claro, estos procesos pesados que ponen tantas orejitas, llega un momento que no aguanta la cantidad de orejitas que coloca y evidentemente el asunto colapsa. ¿Se entendió la idea o no? Sí, Sí, sí. perfecto. Ya. Entonces ese es el punto. ¿Ya? Ahora, ¿qué gracia tienen los lenguajes interpretados? Fíjate que estos lenguajes interpretados vinieron a ser como la salvación para lenguajes que eran muy demasiado, que no fueron creados para la web, si apartamos de eso, no fueron creados para la web. Entonces, tienen la gracia estos lenguajes interpretados que son muy buenos para trabajar como formateadores, ¿ya? Es decir, ¿qué es formatear? Transformar algo en otra cosa. Entonces estos lenguajes son tremendamente buenos para ser formateadores, así que lo que se hizo fue crear algunas cuantas extensiones para poder conectarse con las bases de datos y ir produciendo justamente la salida. Entonces, como decía, cuando hablamos de un lenguaje de alto nivel es porque esto ya está más cercano a lo que es el lenguaje natural que usamos los seres humanos, ¿ya? Y si ustedes se fijan, en Python, por ejemplo, nada, por los que han programado ahí en Python se pueden dar cuenta que una rutina pequeñita hace muchas cosas, muchísimas cosas, porque ya es de bastante alto nivel. Bueno, eh, bueno, de los lenguajes interpretados, como les digo, este asunto viene, digamos, hace 3 décadas atrás. La mayoría son open source, es decir, uno puede hacer modificaciones justamente en el lenguaje, ¿ya? Ahí tienen uno que es el Perl, que, bueno, de alguna manera vino a solucionar muchas cosas que tenían los lenguajes de la época, sobre todo con lo que era el manejo de la memoria RAM. Los lenguajes anteriores, cuando tú solicitabas memoria RAM, si no la liberabas, lo típico es que se te producía un problema, un error por no liberación de memoria, ¿ya? Y se caía el programa, se caía. Entonces, lo que hacen estos lenguajes, que hacen mucho más didácticos, por así decirlo, empiezan como a ser como una solución mentolada, o sea, como estas navajas, ¿han visto ustedes estas navajas suizas, que prácticamente solucionan todo? Bueno, eso justamente fue la idea de este lenguaje. Bueno, el Python. Bueno, Python, creado bueno, por Guido Van Rossum en el año 91. Fíjate que Python ha sido toda una revolución en el ámbito no solamente de la web, sino que también es un lenguaje que hace muy fácil la matemática. La matemática simple la hace más simple todavía, ¿ya? Y detrás de su construcción filosófica prácticamente, es que hay una manera súper simple de hacer todo. Entonces, este lenguaje se basa también en el hecho de la existencia de muchas subrutinas que ya están precompiladas, que ya están prehechas. Entonces, lo que hace muchas veces el lenguaje es llamar a una librería y de ahí se empieza a colgar todo para abajo. Hoy en día, por ejemplo, miren, para los que, no sé, pues se motiven un poquito más por meterse en temas relacionados con procesamiento masivo de datos, cosas que nosotros antes hacíamos en, qué sé yo, 500 líneas de código, 500, no le exagero. En Python las hacemos en 10 líneas, porque empieza a llamar sus rutinas que ya están prehechas, ¿te fijas? Y simplemente las llamamos nomás. Entonces, programas complejos como era el desarrollo de una red neuronal, que es un tema, ¿no es cierto?, que tal vez ustedes van a ver un poquito más adelante, no en este curso, en otros cursos, pucha, que se caía, que tenía problemas. Bueno, con Python lo hacemos en, no sé, 4 líneas, ¿ya? Entonces se transformó en algo muy querido dentro de la comunidad. Y bueno, para el tema de la web también se utiliza muchísimo. El Ruby, bueno, tal vez poco conocido, ¿no es cierto? También es un lenguaje de programación interpretado, lo hizo Matsumoto en el 95. Y bueno, más adelante vamos a ver qué es esto del Framework MVC. Es una forma de hacer programación y que está justamente detrás, digamos, del lenguaje Ruby como filosofía justamente de trabajo. Bueno, ASP.NET, ActiveSP Page. En su momento también, obviamente estábamos en la guerra de la web, estamos hablando ya del año 2000 para adelante. Microsoft hace una propuesta de cómo ir generando esta interfaz. Recuérdate, las cosas están en HTML, eso es lo que interpreta la web, y las cosas estaban en SQL o qué sé yo, en archivo, lo que venga. Entonces necesitábamos un elemento que nos permitiera hacer el formateo. Por esa época había un lenguaje
muy popularizado por el lado digamos, de Microsoft, que se llamaba Visual Basic, ¿de acuerdo? Y Visual Basic, había muchas cosas programadas en Visual Basic. La apuesta que hizo en ese momento Microsoft fue decir, mire, sabe que no toque ningún código Visual Basic, porque nosotros lo podemos rehacer, rearmar para lo que va a ser la creación de estas interfaces que se comunican digamos, una base de datos y se comunican con la web, y lo podemos absorber. Bueno, la promesa fue, en parte funcionó, pero después se transformó en algo totalmente independiente. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, se meten en un sitio web y dice .asp, quiere decir que eso que ustedes están mirando es una ASP.NET, en este caso de Microsoft. Atención con lo que les voy a decir. Cuando ustedes se meten, por ejemplo, en una página web y dice .php, ¿qué significa eso? El servidor web, acuérdense, el servidor web lo que hace es mirar el sitio web y mandarte de vuelta la página que tú estás pidiendo. Típicamente .html o .htm, como esté programada la página. Entonces, el servidor web, el programa que busca las páginas, acuérdense, aquí hay tres actores. Está el browser, está el servidor web, está el sitio web. El programa que busca las páginas, lo primero que hace es ver si la página existe en el sitio web. Si no existe, te tiene un error, te dice error 404, page not found, no encontré la página. Pero si existe, el mandato que tiene es tomar la página y enviártela. Entonces, ¿cómo le hace el servidor web para no mandarte la página HTML, perdón, para no mandarte la página ASP o la página .php, para no enviártela y echarla a correr, por así decirlo, y mandarte el resultado? Pues bien, en el mismo servidor uno le agrega lo que se llama un plugin, le agrega un código adicional que le dice, si es .php, en el caso, ¿no es cierto?, que sea .php, tú no la ejecutas, tú no la mandas, tú ejecutas la página, la lees, la ejecutas, y el resultado de la ejecución, que va a venir de HTML, eso lo envías. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, lo que hacen justamente estas extensiones a los lenguajes es decirle al servidor web, perfecto, yo acá lo que hago es procesar, estructurar en HTML y pasártelo a ti. Y el servidor web vuelve a su función inicial, a su función que es mandar páginas web. ¿De acuerdo? Páginas web. Entonces, cuando ustedes se meten en un curso, ¿no es cierto? Dice www.curso.cl/index.php, ya el servidor de curso sabe que no te tiene que mandar el index.php. Lo que tiene que mandarte es el resultado de la ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú te ingresas, lo que hace el punto PHP es procesar justamente los datos y mandarte la página HTML que resultó de eso. ¿Se entendió o no? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Bien, entonces, un poquito fuerte acá. Ahí sí. Oh, ahí sí. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos es que en PHP nosotros, esto corre en el lado del servidor web. Entonces, noten lo siguiente, nada es gratis en la vida. El servidor web, ¿cuál es su función? Su única función por la cual está construido es tomar las páginas que tú estás solicitando y enviarte las páginas, ¿de acuerdo? Pero ahora estamos pidiendo algo más, que si la extensión es .php, ejecute el código y el resultado del código me lo envíe. Entonces, cuando ya tengo mucha gente conectándose, evidentemente mi servidor web empieza a decaer en cuanto al rendimiento. Así que obviamente se requiere colocar otras estructuras para poder ayudarlo. Ya los vamos a hablar un poquito sobre eso, pero esto lo que quiero que entiendan es que se ejecuta en el servidor y la salida se envía justamente a lo que es el cliente, ¿ya? Entonces, PHP funciona digamos, bajo una licencia open source, ¿ya? Y en la última versión está soporta también lo que es la orientación a objetos. Ya, entonces, ustedes ya lo han programado, ya lo han visto, no sé si en algunas partes no sé, ya lo han tomado y todo lo demás, se incrusta dentro justamente de la página, y lo que hace justamente el servidor cuando mira esto, se da cuenta que esto lo tiene que ejecutar. Y el resultado, nada, pues el resultado lo tiene que colocar como parte de una página HTML que nos envía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que el servidor web está ahí, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestro Apache. Es un programa, acuérdense, es un programa que está corriendo en un computador típicamente dedicado, porque hay mucha gente que le está haciendo preguntas, recibe la solicitud, procesa la solicitud, recibe las variables, procesa las variables, y el resultado lo transforma en HTML, y eso es lo que se le envía justamente a quien hizo la consulta. ¿Ya? Y para eso, bueno, hay
un protocolo ahí, ¿no es cierto?, que nos dice cómo es esto que se envía y se devuelve. Otra cosa interesante, cuando usted se mete en un curso, noten que arriba en la URL les aparece un número grande. ¿Mm? Ese número es el número de la sesión. Eso lo utiliza el servidor web para saber cómo va a ser la interacción contigo. Entonces, ¿qué páginas te manda a ti? ¿Ya? Y esa sesión muere bajo dos causales. La primera es que tú te salgas, obviamente, y la segunda es que haya pasado un delta de tiempo. ¿M? Un delta de tiempo de inactividad. Por ejemplo, 30 minutos y esta cuestión se sale. ¿Ya? Algo así también opera cuando usted se mete en la página web del banco. En la página web del banco creo que aguanta unos 10 minutos sin tener ningún tipo de interacción y después te vota por un tema de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que hay que tener presente acá es que estos son formateadores, o sea, transforman algo que no es HTML en algo que es HTML y eso es lo que se envía. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, la gracia que tiene el PHP es bastante simple de aprender, ¿no es cierto? La verdad es que el software libre es muy bueno trabajando con textos, ¿ya? Y es como un implementador, uno de los implementadores ideales para el CGI. No olviden, el CGI como concepto es un formateador, pero en el comienzo de la historia de la interacción entre base de datos con la web, el CGI viene del nombre Common Gateway Interface, es decir, la creación de programas pesados que cada vez que se echaban a correr para generar, evidentemente, un HTML, tomaban mucha memoria del servidor web y después había que liberarla. Entonces ese era el juego. Hoy lo que tenemos es que levantamos procesos pesados, pero que van colocando varias orejitas. Y en cada orejita lo que tenemos en realidad son las variables de cada uno de los usuarios, cosa es que esto pueda funcionar y hacerlo mucho más eficiente en la entrega. ¿Ya? Entonces, también tiene su desventaja. Cuando yo tengo muchos clientes que se están conectando, evidentemente esto va a colapsar. Entonces hay que recurrir a otro tipo de estratagema, pero ahí viene justamente el trade-off. Si por ejemplo ustedes dicen, a ver, viene el Cyber Monday y ustedes son un retail, por ejemplo ustedes son almacenes X y Z, ¿ya? Hay como dos posibilidades, o colocamos más computadores a funcionar, ¿de acuerdo? Para dar cabida a todos los que quieran conectarse, pero después se acaba el Cyber Monday y pucha, me quedo con los computadores. O la otra es decir, bueno, pues que mira, se va a conectar tanta gente no se puede conectar nomás. Y en vez de ser un Cyber Monday, ahora es un Cyber Week. Entonces estoy toda la semana atendiendo porque no quiero hacer ninguna inversión, evidentemente, en más hardware porque el resto del año no lo voy a necesitar. Cuando tenemos sistemas de mission critical, que se llaman, sistemas que están todo el día, ¿no es cierto?, recibiendo mucha consulta, pensemos en un banco, ¿no? Pues ahí la inversión tiene que ser de partida grande en lo que es hardware, ¿ya? Y lo mismo, no sé, pues cuando tú tienes, por ejemplo, sistemas, imagínate, bueno, cuando LAN Chile cuando la TAM estaba volando, hoy día están volando mucho menos, todo lo que es el sistema de reserva de pasajeros, claramente es un sistema que tiene que estar 24/7. Entonces, esa es un poco la idea que está detrás. Nada tiene capacidad infinita. Entonces, claro, lo que tenemos acá, como les decía, ustedes tienen en el servidor un proceso principal. Háganse la cuenta lo siguiente. Ya, yo encendí el computador, voy a encender el servidor. Clic, acabo de encender el servidor. Lo que hace el servidor primariamente es empezar a leer el sistema operativo. No todo, un pedacito del sistema operativo va a la memoria RAM y gran parte del sistema operativo queda en el disco. ¿Ya? Sigue con esto y se encuentra que ahora tiene que levantar el servidor web. Recuerda, un programa, o sea, va y se le solicita al sistema operativo que era memoria RAM para el servidor web. Y listo, está albergado el servidor web. Después comienza a levantar los procesos que corresponden justamente a ese servidor web y que están relacionados con el e-commerce, en este caso que tú estás planteando, ¿ya? Y empieza a levantar estos procesos pesados. Ejemplo, un curso. Empieza a levantar los procesos pesados de un curso, los deja en RAM, ¿de acuerdo? Y para cada usuario que se conecta, le deja una orejita, que son mucho más livianitos. ¿Ah? Esa orejita lo que contiene es evidentemente las variables relativas a cada uno de los usuarios. De esa manera, por ejemplo, cuando en estos momentos hay mucha gente que se está conectando para poder, como dijera, para poder ver sus notas, para poder ver la clase y todo lo demás, bueno, claro, a cada quien se le está entregando en la misma interfaz, ¿te fijas? ¿Ya? Solo que hay variables que cambian porque depende de cada persona y esos son los procesos livianos los cuales estamos comentando. ¿Ya? Entonces, claro, cada sesión se mantiene ahí, te fijas, hay un ID de sesión, y ese es el ID que yo les comento que en el caso de un curso, ustedes lo tienen en ese número grande que le aparece en la URL. En otros casos, el ID se mantiene a través de un concepto llamado cookie.
las cookies, como galleta en inglés, las cookies, ¿ya? Y muchas veces están conectados ustedes a sitios web que le dicen, mire, yo uso cookie, ¿ya? La verdad es que me permite usar cookie porque yo trabajo de esta manera. ¿Qué es eso de la cookie? Es algo así como que yo te doy un carnet que dura un rato, que por mientras tú te estás conectando. El problema es que ese carnet me lo tienes que llenar. Y me tienes que dar datos tuyos, datos que muchas veces pueden ser de índole personal, para poder estar con ese carnet. Entonces, cada vez que tú le mandas un requerimiento al servidor web, le muestras tu carnet y le dices, yo soy tal persona. Y estás con esa interacción con el servidor web. Por eso es que la normativa, al menos la normativa europea, obliga, digamos, no, en realidad casi todas las normativas están ahora, pero obliga al desarrollador de un sitio web que utilice cookie a avisar que él usa cookie. ¿De acuerdo? Porque tú estás pasándole parámetros que pueden ser personales. ¿Mm? ¿Ya? Y bueno, otro de los reyes justamente de los lenguajes de programación de los años 90 fue Java. Es Java todavía. Mira, Java es uno de los primeros lenguajes que se plantea derechamente como multiplataforma. Nace desde el horno, ¿ah? Creador de cosas nuevas, que fue la Sun Microsystem, una familia justamente de computadores de la época, ¿ya? Y desarrolla dos conceptos bien interesantes, revolucionarios para la época. Todo lo que es el JRE, que es el ejecutor de los programas, es decir, el interpretador de los programas, porque vuelvo a insistir en algo, o sea, estamos generando un código que es leíble justamente por el interpretador, y el JMB, que es para hacer justamente el desarrollo. O sea, en el primero, esta es la máquina que interpreta justamente el Java, y el segundo es el kit para hacer el desarrollo, ¿ya? Entonces, bueno, había otro lenguaje en la época que era el lenguaje C, que es con que nacen justamente los algoritmos estos CGI. Y claro, el lenguaje C genera lenguaje de máquina, es decir, tengo que compilarlo y es para la máquina de tal característica, no sé, pues para el PC, es para el Unix, etcétera, ¿ya? Entonces, evidentemente, teníamos que hacer de alguna manera que el lenguaje Java pudiese correr en varios de los lugares, en varias de las máquinas, independiente de qué es lo que tuviese instalado. Entonces eso se logra a través justamente de JRE. Si yo compilaba un lenguaje, un programa C, y lo compilaba para un PC, eso yo no lo podía hacer correr en Unix, porque son, por así decirlo, máquinas diferentes, ¿ya? Bueno, hoy por hoy Java ha seguido extendiéndose, y algunas cositas interesantes que ocurrieron en el camino. Fíjense que el propósito de Java, el propósito fue que fuera un lenguaje multipropósito, ese gran propósito. Es decir, eh, con todo lo que tiene que ver con la obsolescencia tecnológica justamente del hardware. Imagínense lo siguiente, ustedes tienen una juguera, ¿ya? Y tienen una juguera, y tienen su juguera y todo lo demás. Pero resulta que esa juguera sirve para, digamos, para moler cierto tipo de frutas nada más, naranja, plátano. Pero ahora ustedes quieren agregarle hielo. Entonces ustedes miran y dicen, chuta caramba, ni el motor ni las aspas me sirven para el hielo. Entonces boto la juguera y me traigo una nueva. Bueno, lo que planteaba justamente esta idea del lenguaje Java es no bote nada. ¿Sabe lo que va a pasar? El lenguaje ahora va a correr en el chip que va a tener en este caso la juguera. En el fondo cambia la aspa, pero como el chip es el que interpreta justamente el lenguaje, yo voy y le coloco el programa y esto sigue funcionando. Por esa idea que fue bastante interesante en la época, la verdad es que quedó ahí, no prosperó mayoritariamente, pero sí prosperaron otras ideas, que era que el lenguaje pudiese correr en cualquier plataforma donde estuviese instalada la máquina virtual que lo ejecuta, ¿ya? Entonces, conforme avanza el tiempo, alguien mira que la capacidad que tiene el lenguaje de ser multiplataforma y la capacidad que tiene también de poder generar estos procesos livianitos, lo hace como un candidato ideal, como para poder generar justamente este código CGI, es decir, este formateador entre algo que no es la web y algo que es la web, para establecer una interacción con los usuarios a través de un e-commerce. Y nacen dos conceptos que son muy disruptivos en el ámbito de la web, que son justamente los servlet, ¿ya? Viene por servidor, ¿ya? ¿Okay? Y la Java Server Page, ¿de acuerdo? Entonces estos servlets, por sus características, son capaces de generar procesos muy pesados, ¿de acuerdo? Y que tienen este conjunto de orejitas para poder justamente escuchar a los usuarios y poder responder. Entonces, el concepto que estos procesos pesados son capaces de atender a muchos usuarios, pero nuevamente caemos en lo mismo. Esto no es infinito. Y hay que recordar algo. El servidor web, su trabajo es buscar páginas y enviar páginas. Su trabajo no es, ¿de acuerdo?
empezar a echar a correr las cosas. ¿Por qué? Porque en realidad con eso, toda la memoria, él no sabe, el servidor web no sabe administrar memoria, ¿de acuerdo? Él pide nada más, pide, es un buen solicitador de recursos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Dado que estos servlets son pesados, se puede dejar que evidentemente el servidor web lo administre, pero muchas veces no es eficiente en esa administración. Así que el concepto es que son equivalentes a los CGI, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a generar un servidor de servlet. Y ese servidor de servlet se llama Apache Tomcat, ¿ya? Apache Tomcat no es un Apache, no es un servidor web, tomen nota de eso, esto no es un servidor web, esto es un administrador de servlet. ¿Y qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo que tendríamos en una arquitectura que cuenta con servlet? Por una parte tenemos, en este caso, la base de datos, que está en algún, no sé, pues, MySQL, lo que ustedes quieran. Por otro lado tenemos un computador servidor de servlet. Ahí almacenemos todos los servlets. Y por otro lado tenemos el servidor web. ¿Cuál es el trabajo del servidor web? Enviarte justamente la página que tú estás solicitando. Pero atención, si una de estas páginas es punto, ya saben ustedes, punto, en este caso, JSP, es decir, me está diciendo que es una página, una Java Server Page, lo que hace el servidor web, en vez de mandarte la página, obviamente, es ejecutarla, y parte de la ejecución es llamar al servlet, que está en este caso en el servidor Tomcat, ¿ok? Y es el servidor, es ese servlet el que se encarga de procesar los datos. Procesa los datos, genera una salida, ¿ya? Y esa salida se formatea nuevamente en HTML, y eso es lo que te llega a ti. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El servlet es muy bueno en todo lo que tenga que ver con poner estas orejitas, que ya no le vamos a llamar más orejas, le vamos a llamar thread, hilos. ¿De acuerdo? Entonces imagínate que yo tengo el servidor Tomcat, tiene varios servers que están levantados, ¿ya? Están escuchando ahí, están escuchando. Por otra parte tengo el servidor web, ¿ya? Que le acaban de pedir una Java Server Page, y este servidor le está tirando la solicitud justamente a los servlets toman la solicitud, ¿ya? Porque, bueno, tiene la orejita y le va colocando una por usuario, procesa lo que quieren y el resultado te lo muestra. ¿De acuerdo? El resultado se formatea en HTML y eso es lo que te llega a ti. ¿Ya? Entonces, la gracia que tiene, mira, una de las grandes gracias es que si, por ejemplo, quedo corto en la cantidad de servlet, porque tengo mucho usuario que está llegando, yo podría colocar un segundo computador. ¿Se imaginan? 2 computadores con 2 servidores Tomcat, y 3 computadores con 3 servidores Tomcat, y 4, y así después empezamos con un tema, ¿no es cierto?, de escalabilidad. Eso se llama que esto es escalable. Que yo agregando hardware, esto puede seguir soportando más y más usuarios. Pero evidentemente no toda la vida es pura color de rosa, la verdad es que también tiene sus limitaciones, pues nada es infinito, y también la programación es mucho más compleja que programar, qué sé yo, en PHP. ¿De acuerdo? Entonces, el funcionamiento del servidor Tomcat está en 3 elementos que son fundamentales ahí. Por una parte, el contenedor de los servers, que es el Catalina, ¿ya? Que es como una base de datos, ¿de acuerdo? Imagínate una base de datos de servers, ¿de acuerdo? El otro es el Coyote, que es el que hace la conexión con HTTP, es el que pone la oreja, ¿te fijas? Una orejita para poder empezar a recibir todo lo que están pidiendo los distintos clientes. Y por último está el Jasper que soporta justamente las páginas JSP, que establece un poco la interfaz entre lo que es las páginas y lo que es justamente el server el server, ¿no es cierto?, que está ahí corriendo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Profe, una duda así como, igual un poco salida de Dale, contexto, nomás, dale, dale. pero ¿sabe por qué como que Java, o yo al menos he visto que Java está como mal visto entre los programadores y que prefieren mucho más Python, o no es así? O sea, es que yo he visto muchos memes y en diversos foros como que atacan más a Java que a Python. Como A que, ver, mira, yo creo que aquí entre los programadores, yo digo que en gusto no hay nada escrito. ¿Ah? O sea, el punto es que yo creo que hay que usar las cosas dependiendo de cuál es la problemática que uno tiene que trabajar. Cuando los problemas son complejos y todo lo demás, y se necesita hacer una sintonía fina de cómo se van a distribuir las memorias, Java es bueno. ¿Entiendes? O sea, cuando yo tengo que hacer esa sintonía fina y yo tengo un proyecto grande, pucha, yo me inclinaría por hacerlo justamente con Java, ¿te fijas? Porque sé que va a soportar una gran cantidad de usuarios y yo voy a poder hacer un mejor manejo de la memoria. Eh, Eso no le quita mérito a Python para nada. O sea, Python es un tremendo lenguaje.
¿de acuerdo? Que se ha popularizado mucho más en este último tiempo porque se han hecho más y más desarrollo para justamente Python. Entonces lo que yo les diría a ustedes es, dependiendo del problema que uno quiera enfrentar. Ahora, claramente si yo sé usar Python y tengo que aprender a usar Java, mejor me voy por el lado del Python, ¿cierto? Porque el otro va a significar hacer una inversión bastante grande también, ¿ya? Pero bueno, memes van, memes vienen. ¿Me creen ustedes que todavía hay gente que dice, no, mira, esto lo vengo escuchando los últimos 20 años, las bases de datos relacionales van a desaparecer? ¿Te fijas? Entonces, cada cosa es para lo que simplemente te sirva. No sé, pues más preguntas. No sé, ¿Sí? no me quedó muy claro quizás la diferencia entre PHP y estos servlets. Ya. O sea, El PHP es un código, ¿no? Es un código que corre evidentemente del lado del servidor. Es un código que se interpreta y al echarse a correr, viene justamente y establece una serie de consultas hacia la base de datos, en este caso, y te formatea la respuesta, ¿ya? Entonces, por así decirlo, yo tengo un conjunto de servlets, un conjunto de PHP que están respondiendo a las preguntas que me están haciendo los usuarios, ¿ya? En la medida que aumenta la cantidad de usuarios, el manejo de los PHP se torna un poco más complicado, ¿de acuerdo? Entonces llega un punto en el cual uno dice, pucha, mira, ¿sabes qué? El procesamiento de los datos, como está ocurriendo todo a nivel de servidor web, o sea, el procesamiento de los datos está ocurriendo en el mismo computador que el servidor web, ¿de acuerdo? Donde está instalado el servidor web, también están los PHP procesando los datos. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir, tal vez el performance empieza a morir. Entonces, ¿qué te parece ahora si el procesamiento de los datos para producir justamente la página web lo sacamos del servidor web y colocamos un tercer servidor, que es un servidor donde van a haber programas que se dedican justamente a procesar datos, nada más? Bueno, ese tercer servidor se puede implementar, evidentemente, utilizando los servlets. Entonces, podrías tener lo siguiente, que en el lado del servidor web siguen estando los PHP, pero ya prácticamente no procesan nada. Lo que hacen es formatear resultados. Reciben entonces la entrada, se la mandan al servlet, él hace la pegadura, ¿ya? Procesa, y el resultado, en ese caso el PHP lo formatea. O si lo quieres hacer más nativamente, el JSP recibe, ¿no es cierto?, los parámetros y le manda al servlet que se ponga a hacer el trabajo. Procesa los datos y el resultado, en este caso JSP, lo vuelve a formatear y lo deja, ¿no es cierto?, en algo que lo pueda ver un browser. Entonces, ¿cuál es el juego? Cuando los sistemas son muy ricos en procesamiento de datos, el procesamiento a nivel del servidor web lo que va a hacer es botarte el servidor web porque están ocupando el mismo computador. Entonces, ¿cuándo yo empiezo a usar esta otra arquitectura? Bueno, cuando yo ya me doy cuenta que el servidor web no puede seguir procesando todos estos datos y me lo llevo a un tercer computador. ¿Se queda más claro ahí o no? creo que sí. O Ya. sea, solamente como para ver si te entendí bien, como que al final el PHP como que recibe como los datos, puede procesarlos y también como formatearlos, pero en caso de que como que llegue a colapsar, se los puede mandar a un Claro, servlet para aumentar como la capacidad. ¿Algo exactamente, así? Ya. exactamente. Imagínate la situación, mira, imaginemos la siguiente situación. Llega el momento de hacer la declaración de renta. ¿Ya? La declaración de renta. ¿Han hecho declaraciones de renta? Bueno, la boletita y todo. Bueno, ¿cuándo creen ustedes que la mayoría de los chilenos hacen la declaración de renta? Último día, última hora, ¿de acuerdo? Ya, si eso fuera totalmente puro PHP, ¿qué estaría ocurriendo? Bueno, todos metiéndole al PHP y ese PHP procesando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, nada, porque todo el procesamiento duro se lo pasamos a los servers y los demás son simplemente llamadas. ¿Se entiende? Son llamadas, ¿de acuerdo? Entonces así Bien. descongestionamos lo que está ocurriendo en este caso con el PHP. Entonces son formas de poder abordar el problema, ¿ya? Cuando uno tiene una alta cantidad de gente. Ahora, también hay gente que me va a decir, pero que lo que tú podrías hacer es dejar PHP más gruesos dentro de un tercer computador. Sí, pero ya me estoy metiendo en cosas que no vienen nativamente como para que uno lo pueda hacer. Entonces, ¿para qué me voy a poner a martillar con un ladrillo? O sea, un poco eso, ¿ya? O con el alicate. Entonces, es como tú dices, ¿ya? Gracias, profe.
No, gracias a ti. Bueno, entonces sí, el ciclo de un servlet, ustedes saben, el punto es este. Mira, aquí cuando se levantan, o sea, cuando grábense esta palabra, instanciar, bueno, en realidad es una castellanización re mala, ¿cachai? Pero bueno, los computines nos gusta usar muchas veces estas castellanizaciones forzadas. Instanciar, ¿qué decir eso? Cuando ustedes escuchan esa palabra, se instanció la variable, o sea, se generó una instancia, lo que estamos pidiendo es un pedazo de memoria RAM. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí justamente? Se le pide al sistema operativo, oye, ¿tenéis RAM? Y si tiene un pedazo de memoria RAM, nos asigna un pedacito de memoria RAM, ¿verdad? Entonces, eso es tomar ese lugar para poder empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, cuando tenemos esa petición que está ahí de memoria RAM, nosotros ahora vemos cómo empezamos a recibir los parámetros. Fundamentalmente, paso de parámetros para poder procesar, ¿ya? Entonces, no quiero que esto se lo aprendan, solamente para que ustedes lo vean. No sé, y si alguno programa en Java, más o menos lo sabrá ya. Entonces aquí Profe, estoy haciendo... ¿Sí? hay dudas en el chat. Ah, perdón, gracias. ¿Y dónde tengo el chat? ¿Qué es una base de datos relacional? ¿Cuál? La funcionalidad. A ver, bases de datos relacionales son las bases de datos que hemos estado estudiando en el curso, pues, ¿ya? ¿Te acuerdas del modelo de entidad-relación? Todo eso se implementa en una base de datos relacional. Por ejemplo, MySQL sigue, ¿no es cierto?, lo que es la filosofía relacional, que en el fondo es tablas que se relacionan con tablas, ¿ya? Entonces, después dice, ¿queda claro eso, no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque también esto podría ser con archivos. Imagínense que tengo puros archivos separados por punto y coma. Entonces esas son las columnas. Claro, esto podría trabajar con esos archivos con punto y coma, pero sería un poquito más complicado, ¿no? Entonces, al tenerlo en tablas, ¿ya? Al tener modelo relacional, pucha, vamos mucho más rápido. Diego dice, profe, ¿cuál es la funcionalidad de la JSP? Muy buena tu pregunta. Fíjate que en el fondo es como lo siguiente. Cuando yo tengo que desarrollar la página web, ¿ya? Por lo general ahí lo que tengo son diseñadores, que no tienen necesariamente que saber mucho de programación, ¿de acuerdo? Entonces, a ese diseñador yo le voy a decir, mira, ¿sabéis qué? Esto es un carrito de compra, no tiene por qué saber cómo está implementado el carrito de compra, pero porque eso lo voy a tener dentro de un server. Entonces le digo, mira, lo que tú tienes que hacer es llamar a esta subrutina, no tienes por qué saber cómo está implementada, ¿de acuerdo? Y eso lo vas a llamar a través de la JSP, o sea, dentro de la funcionalidad de JSP es como encapsular todo lo que está detrás del serverlet. Entonces, el programador, en ese caso, la programación dura, compleja, se la dejas a gente especialista, y la programación más bien de la página misma, que más simple, se lo dejas, qué sé yo, a ese programador o a ese diseñador, que lo único que hace es empezar a llamar subrutinas. ¿Se entiende la idea? O sea, nunca va a ver la programación del serverlet. ¿Sí? ¿Estamos ok? Ya. Gracias por recordarme lo del chat. Ya, pues, entonces, otra de las cosas interesantes que tiene el serverlet es también su destrucción. Antiguamente, cuando pedíamos memoria RAM, si no la liberábamos, se producía justamente la caída del sistema operativo y todas las cosas. Entonces, acá el server se mata solito cuando nadie lo está utilizando. ¿Ya? Entonces, todo eso ocurre a través de varios objetos que uno que va llamando, que piden memoria, que sueltan memoria, ¿ya? Y objetos que van respondiendo también, ¿no es cierto? Vamos con el código enviar de un lado para otro. Ya, el manejo de sesiones. Miren, el manejo de sesiones siempre es un tema que hay que abordar en el ámbito del e-commerce, porque claro, ¿cómo le hago yo para saber que es Emiliano o que es Fabián el que me está mandando justamente la solicitud y después mandarle correctamente a ellos la respuesta? Tiene que haber algo que nos permita mantener la sesión. Y en este caso, los objetos de sesión lo que hacen, por ejemplo, es mantener un número, ¿ya? Ustedes lo pueden ver, como les decía, la URL ahí de curso, es una manera, eso se llama de página dinámica, o también a través del manejo de las cookies, pero tiene que haber algo que permita establecer esta relación de quién es quién, ¿ya? En el fondo nunca habla de usuarios, sino que más bien sesiones, ¿ya? Entonces la sesión nace y la sesión muere, ¿de acuerdo? La sesión nace, pide memoria, la sesión muere, libera memoria. ¿Ya? Y para eso, bueno, ese flujito que tienen ahí ustedes como justamente solicita y después va soltando memoria. Ya. Una de las gracias de por qué esto del serverless se vuelve tan interesante para muchos es el manejo transaccional. ¿Qué es una transacción? Atención. Una transacción es el dejar
a fijo una modificación en la base de datos. ¿Se entiende? Es decir, yo digo insertar en la base de datos. Después digo grabar. Eso ya define una transacción. Una transacción entonces es dejar a fijo algo en una base de datos. Por ejemplo, ustedes miren, imagínense que van a sacar plata del cajero. Ya vamos al cajero, metemos la tarjetita, marcamos nuestro numerito mágico ahí, y lo que dice, bueno, vamos a sacar dinero. Y ustedes dicen, bueno, vamos a sacar 100.000 pesos. Listo. Clic. Lo que hace en ese momento el cajero es conectarse con el banco, ver si tienes plata, y si tienes plata, descuenta primero y después le avisa al cajero paga. Mira lo que podría ocurrir, y de hecho ocurre, que si se descuenta en ese momento primero, porque se descuenta primero, se graba el descuento primero, si no le llega al cajero la respuesta, puede ser que el cajero no te pase ni uno y quedó registrado que sacaste plata, o sea, te saca dinero. Bueno, ante eso, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, hace un reclamo, evidentemente, y tienen que ir a inspeccionar el cajero, porque aunque ustedes no se den cuenta, el cajero siempre está grabando la transacción. Si no se cerró la transacción, no va a haber un registro que se grabó, ¿de acuerdo? Entonces, por lo mismo es que ahí se puede ver si es que te devuelven el dinero o no. Entonces, la transacción es dejar a fijo un cambio en la base de datos. Entonces, cuando hay mucho cambio en la base de datos, o sea, taca, 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 ¿ya? Estoy pidiéndole al sistema operativo que haga cosas, estoy pidiéndole a la base de datos que haga cosas, estoy pidiendo mucho. Bueno, los servidores pueden ser una muy buena solución transaccional, ¿ya? En el sentido de que pueden soportar una gran cantidad de usuarios que estén haciendo preguntas y modificaciones dentro de la base, ¿ya? Entonces, ¿por qué son atractivos? Porque el manejo de procesos está bastante desarrollado en el ámbito de Java y tiene mucho soporte en el mercado, ¿ya? Muchísimo soporte, ¿de acuerdo? Entonces, ya preguntabas un dato atrás, Diego, ahí, bueno, ¿cuál es la función que tiene justamente la JSP? La JSP viene a ser algo, por así decirlo, una forma muy simple para los programadores que no saben bien Java, porque es más complejo programarlo, para poder interactuar con los servlets, ¿me entienden? Con los servers que están al otro lado. Entonces, y es como si fuera un PHP más nomás. ¿De acuerdo? Entonces, la Java Server Page interactúa directamente con lo que es el server, le tira preguntas al server, el server procesa y después, ¿no?, va y nos tira la respuesta. ¿Pregunta hasta acá? Nada. Bueno, o sea, supongamos que me están entendiendo, entonces viene ahí, ¿ya? Bueno, entonces, como les digo, esta es la interacción que se mantiene con la Java Server Page. Si yo lo hiciera con PHP también podría hacerle pregunta al servlet, pero hay un tema de natividad nada más, hay un tema de que, bueno, el uno con el otro se conectan bien, conversan mejor, por así decirlo, ¿ya? Ya, pues entonces, nuevamente hay un objeto que es request, ¿no es cierto? Hay un objeto que es response, hay un objeto que permite imprimir lo que está entregando, ¿ya? Y hay un objeto que permite ir recolectando justamente los parámetros que nosotros le estamos pasando. Ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, una paginita chiquitita, ahí está HTML, y ahí justamente en el código de JSP. Bueno, cuando lo usamos, bueno, justamente JSP, el manejo con la interfaz. O sea, yo podría tener una paginita JSP, se lo paso a un diseñador, no le digo nada respecto a cómo está la programación en el server, y solo le digo, mira, estos son los objetos a quien tú tienes que llamar. El server lo que hace es encapsular la lógica de negocio. Ahí está el procesamiento duro del dato. Por ejemplo, si yo estoy solicitando un boletín de inscripción académica o, no sé, pues estoy solicitando todas mis notas, todas las notas que yo tuve en la universidad. Bueno, eso es una consulta compleja que evidentemente hay un programa complejo, un servlet, va, la procesa y el resultado es lo que se le entrega justamente al JSP, que me lo pintan bonito, ¿ya?, y me lo muestra. Entonces, tiene también la gracia de que si yo no necesito estar haciendo procesamientos muy complejos, bueno, chao el servlet y me quedo solamente con la JSP. O sea, vuelve a tener como la misma funcionalidad que tiene un PHP. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, entonces hay los beneficios de todas estas soluciones es que nosotros vamos sacando algo más bien a la medida, ¿no es cierto? Y los costos no siempre, digamos, nosotros podemos ajustarnos rápidamente a lo que son los requerimientos que tiene nuestro cliente en este caso, ¿ya? De repente pueden haber problemas de compatibilidad tecnológica, ¿ya?, y cosas por el estilo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya. Entonces, voy a dejar solamente enunciado,
¿de acuerdo? 5 parte 2, que son... ahí. Hoja de enunciado, entonces, lo que corresponde a usar una forma un poquito más avanzada de poder plantear un proyecto de desarrollo de software. Y quisiera simplemente hablarle un poco de historia. Fíjate que desde siempre hemos tratado de ver cómo la cadena productiva la podemos ir mejorando, ¿ya? Desde el tiempo de Frederick Taylor, ¿no es cierto? Fayol, etcétera, etcétera, cómo hacer que sea más eficiente la cadena productiva, es decir, cómo hacemos para producir un producto en el menor tiempo posible y digamos, de la manera más eficiente posible, ¿ya? Entonces, aquí hemos ido pasando por distintas etapas, ¿m? Por distintas etapas que, por así decirlo, son maneras de producción, ¿ya? Entonces, por ahí, por ejemplo, ustedes tienen el Six Sigma, que era ir bajando la cantidad de errores hasta un punto que prácticamente fuera casi indetectable, hasta que llegamos al BPM. ¿Y qué es lo que es el BPM? Es una forma de poder modelar y plantear justamente un proyecto, cosa que nosotros después podamos llevar a una realización práctica utilizando software. Entonces, imagínense, siempre ustedes se van a topar con lo mismo dentro de la empresa. Por una parte es dónde almaceno los datos, por otra parte es ¿cómo se llama? ¿Qué hago con la capa de negocio? Es decir, cómo yo proceso los datos, y por otra parte es cómo yo lo muestro en la interfaz, ¿ya? Entonces, esas tres cosas, bueno, cómo lo implementamos para hacerlo mucho más eficaz y eficiente, porque los tiempos, digamos, no son infinitos, ¿ya? Entonces, eso es lo que queremos ver un poquito acá. Les adelanto que más adelante en la carrera, hay un curso que se llama Procesos de Negocio, ¿ya? Business Process, donde se puede ver todo esto, ¿no es cierto?, mucho más en profundo, pero que queremos que por lo menos lo tengan en la rutina. Entonces, ¿qué es lo que es el BPM? Bueno, BPM, Business Process Management, ¿eh? Viene a representar algo así como es que no es una metodología, bueno, partamos, es una metodología para que nosotros podamos ir planteando los procesos dentro de la empresa, los problemas desde el punto de vista del procesamiento de los datos en la empresa, de tal manera que tanto nuestro cliente como nosotros podamos entendernos y después podamos llevar esto a una realización práctica que es finalmente software, ¿correcto? Entonces, todo esto ha tenido un tiempo así de madurez, ¿no?, en el cual se han ido desarrollando, evidentemente, hoy día estamos en la tercera ola, se han ido desarrollando elementos para el VPN, dentro de los cuales los frameworks han sido, digamos, los más destacables, entendiendo que son, que son ambientes en los cuales nosotros podemos desarrollar software a partir de cosas que ya están hechas, ¿ah? Entonces, bajo la filosofía de lo que es el BPM, ¿ya? Bueno, digamos que a partir del año de 2007, ¿ya?, el VPN comienza a ser más que software, no solamente es programación, sino que comienza a ser una forma de, atención, modelar la empresa a partir de los procesos de negocio que tú ves en la empresa, a partir de justamente las tareas que están ocurriendo dentro de la empresa, ¿ya? Y esto se transforma en algo muy interesante porque al modelar los procesos de negocio, nosotros somos capaces de detectar, por ejemplo, ineficiencias. Y esas ineficiencias las podemos mejorar, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se llama muchas veces como la reingeniería del proceso, ¿ah? Detectando ineficiencias. Entonces, en todo este ambiente, digamos, ¿qué se plantea? Se plantean elementos tales como cuál es la estrategia que va a seguir la empresa. O sea, oye, mira, ¿qué cambios tenemos que hacer producto justamente del COVID para seguir funcionando como empresa? ¿Qué tecnologías tenemos que hacer? Y bueno, obvio, ¿cómo tengo yo que mejorar justamente mis procesos de negocio? ¿Ya? Para poder empezar a pensar qué es lo que hago ante esta nueva realidad. Por ejemplo, miren lo que ha pasado con muchos restaurantes. Obviamente no pueden abrir ahora, pero se tuvieron que reconvertir y empezar a hacer mucho más delivery. Y al empezar a hacer delivery, evidentemente los programas que tenían adentro, que eran los programas típicos donde cuando tú haces el pedido adentro del, ¿cómo se llama?, del local, cambiaron. ¿De acuerdo? Porque en realidad hay que generar otros programas para poder recibir justamente los pedidos externos y establecer la logística, no sé, con el Uber Eats, con el Rapid o con tu misma gente que va a ir a dejar el producto al donde el cliente. ¿Se entiende? Entonces, esa reingeniería forzó no solamente a repensar los procesos de negocio, sino que a crear nuevos procesos de negocio.
Y eso también está forzando a que se cambie la estrategia. Yo creo que al terminar todo el periodo pandémico, los restaurantes ya nunca más van a dejar de ser delivery. O sea, van a mantener una idea de delivery porque es negocio. ¿Te fijas? Y eso también implica que tienen que cambiar, hacer cambios tecnológicos, porque después van a tener tanto el local para recibir a la gente como el delivery. ¿Se entiende? Entonces todo eso hay que repensarlo y para eso justamente el VPN es plantear una manera de poder repensar el negocio desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la estrategia y del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, claro, este concepto que no es tan simple de entender, de acuerdo a la primera, pero que dentro de todo tiene justamente la idea de poder modelar los procesos de negocio que hay justamente en la empresa, comenzó a ser tremendamente apreciado, porque, claro, es una forma no solamente de establecer un modelo de los procesos de la empresa, sino que también de descubrir cuáles son las ineficiencias y cómo podemos ir mejorando. ¿De acuerdo? Y el paso siguiente, obviamente, fue decir, perfecto, te compro la idea de modelar, de la misma forma como nosotros modelamos esta relación, bueno, ahora ¿cómo lo llevamos a la práctica? Y ahí aparece el Business Process Management System, es decir, el sistema informático, el software que nos permite modelar y nos permite, evidentemente, empezar a aterrizar todos los conceptos a algo que nosotros podamos aplicar. Bueno, preguntas, dudas, observaciones. Entonces la VPN, perdón, sería como un sistema así como SQL con la base de datos. Mira, hagámoslo así. El VPN viene a ser el modelo de entidad de relación que te enseñamos, ¿te acuerdas? Pero ahora hay que implementarlo. ¿En qué lo implementamos? En un motor de bases de datos que es MySQL. Y ese sería el VPN-S. ¿Se entiende? Ya, ok, entiendo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ya tú te diste cuenta que para que no estar haciendo las tablas a mano, igual tenéis software para hacer las cajitas, después conectamos las cajitas y después hacemos pum, botón y se crea la base de datos, ¿cierto? Ya, entonces, eso que te acabo de mencionar es justamente el software VPMS. Pero primero tenemos que aprender a modelar, ¿no? Evidentemente en VPN, y después, para poder hacer todo el trabajo, bueno, lo hacemos con el VPMS. ¿Se entiende? Sí, se entiende, muchas gracias. Perfecto, perfecto. ¿Más preguntas? Bueno, dejo entonces esta slide final acá, ¿ya? Para que nos entendamos bien cómo esto empieza a estructurarse. Acá, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos que crear son aplicaciones de negocio que interactúen con la base de datos, Database Monitor System. Acá, lo que nosotros estamos es creando los procesos de negocio utilizando, en este caso, un software que nos permite crear los procesos de negocio. Entonces, una vez creados los procesos de negocio, ¿qué es lo que hacemos? Definimos en qué lenguaje los vamos a desarrollar. Y en algunos casos le puedo decir clic y me lo va a hacer en Java y me va a generar un servlet. Y en otros casos, clic y me va a generar un PHP. ¿Se entendió la idea? ¿Ya? Claramente son elementos que permiten hacer que las cosas anden muchísimo más rápido. ¿Sí? ¿Ya? Pero eso es como un poco la filosofía que está detrás. Bueno, damas y caballeros, siendo la 1 de la tarde y para ser consecuente que nos vamos a demorar una horita, no sé si hay más preguntas, porque sí, yo tengo una pura cosa nomás. No nos han llegado prácticamente muchas consultas por el informe 2. Así que supongo yo que hay dos posibilidades. O lo tienen muy claro el informe 2 o están dejándoselo para el final. El informe 2 se centra en el diseño. Y hay gente preguntando qué tiene que programar. Se centra en el diseño. La programación, ¿dónde la vemos? En las tareas. ¿Ok? Entonces, vayan haciendo preguntas para que vayamos respondiendo. Nosotros estamos revisando el informe 1, bastante bueno, salió el informe 1, estamos bien contentos por eso, ¿ya? Han hecho un buen trabajo, un muy buen trabajo. Así que, desde ya, felicitaciones, ¿ya? Y sigamos aprendiendo, sigamos dando. Preguntas, dudas. Bueno, quedamos hasta acá Creo que entonces, hicieron chicos. una duda por el chat. Sí, dice, Ah, no. yo no he podido empezar el informe más que nada por otras tareas, pero no es una duda. Perdón, pensé que era. Sí, no es una duda. ¿Ya? Bueno, chicos, Sí, ¿sí? profe, perdón, es que una duda que me surgió porque yo vi el informe es que en el informe ponen una lista de todos los actores que hay, tanto Ujú, como, o sea, ponen como 3 listas gigantes de cosas. ujú.
en torno a esos actores hay que hacer el SQL. Yo no te entendí la pregunta. Esos actores, mira, esos actores son simplemente para decirte, están presentes ellos, y lo que nosotros tenemos que considerar es que cada uno de ellos tiene necesidades de información que pueden ser diferentes. No estamos pidiendo que te pongas a programar en SQL, ojo, estamos No, pidiendo sí, diseño. ¿Mm? Ya. ¿Ya? Estamos pidiendo diseño. A ver, Fabián está haciendo otra pregunta. Profe, ¿qué podría decir respecto de Graph Database? Ah, te me está yendo muy adelante. ¿Y qué diferencias con respecto a las bases de datos relacionales? Bueno, lo primero es que no son bases de datos relacionales. Se llaman bases de datos no SQL. Porque no es que no sean SQL, que no usen SQL, es que significan not only SQL. ¿Ya? Lo segundo, si las bases de datos relacionales almacenan las cositas en tabla, las bases de datos no relacionales las almacenan en otras estructuras. Por ejemplo, las bases de datos documentales lo almacenan en archivos y se manejan los archivos. Las bases de datos de imágenes, en imágenes, y se manejan de otra manera. Y en el caso de las graph databases, ¿de acuerdo? Lo que hace es almacenar evidentemente de manera óptima lo que son los vínculos que hay entre cada uno de los nodos. ¿Cachai? Entonces, esa forma de almacenarla, por ejemplo, te sirve mucho hoy por hoy para analizar redes sociales. ¿Ya? Puedes saber quién apunta a quién, ¿de acuerdo? Y puedes tener necesidad de eso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, puede que el lenguaje de consulta siga siendo SQL, pero te fijas que la estructura de almacenamiento es totalmente diferente. No hay tablas, por así decirlo. Entonces, surge como, mira, la gracia del modelo interrelación es justo su desgracia, que todo está relacionado. ¿De acuerdo? Entonces, de repente una consulta siempre puede involucrar muchas tablas. Entonces, y lo otro, no fueron creados, eso es muy importante, para almacenar datos, tipos de datos que no son los tradicionales, como por ejemplo un gráfico, como por ejemplo un texto largo, como por ejemplo una imagen, un sonido. Entonces, por eso nacen estas otras bases de datos. ¿Se entiende? Ya. No sé si hay más preguntas, si no lo dejamos hasta acá. Sí. Ya, chicos, chicas, quedamos hasta acá entonces. Chao, profe. Chao, que estén súper bien, cuídense mucho como siempre. Ya, Chao, profe. ya, nos vemos. Chao, chao.